Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Nuestro pastor Will va a estar trayendo hoy día la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estemos atentos a la palabra del Señor. La semana pasada compartimos el pasaje de Isaías capítulo 9 del verso 1 al verso 7 y meditábamos que en este mes no solo celebramos un acontecimiento histórico, sino un momento cósmico, uno de los momentos cósmicos más importantes, cuando Dios intervino directamente en la historia humana para terminar con la oscuridad espiritual de una vez por todas. Ya que en el mundo el pecado había generado en el ser humano tinieblas espirituales, el ser humano andaba sin rumbo y en sombra de muerte. Por eso decíamos que la Navidad nos confronta a examinarnos cómo estamos andando, hacia dónde estamos yendo. Porque aún siendo cristianos, aún creyéndonos cerca de Dios, no lo estamos quizás. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de su Padre. Es por ello que la Navidad no es solo celebrar un nacimiento histórico, sino reconocer que Dios mismo entró en nuestra humanidad para rescatarnos de las tinieblas espirituales, para darnos libertad en Cristo. El verdadero propósito entonces de la Navidad es recordar que Dios entró en territorio enemigo para rescatarnos de sus garras. Fue el comienzo de nuestra redención. Belén lleva a la cruz. El pesebre apunta a la cruz. Y ese es uno de los acontecimientos más importantes que no debemos de pasar por alto en nuestra mente, les decía la semana pasada. Cuando te reúnas con tu familia, compárteles esto. A veces nos centramos mucho en los regalos, nos centramos mucho en otras cosas, pero no en el verdadero significado de la Navidad. Vimos también que Navidad es recordar las bendiciones del nacimiento del Mesías. El pasaje decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable consejero. Una de las grandes bendiciones es que Dios vino y nació como hombre para traernos dirección a nuestras vidas. Es Dios fuerte para darnos fortalezas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerza? ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? Y es ahí donde Dios prevalece como esa fortaleza en nuestras vidas. Es Padre eterno porque nos ofrece esa relación eterna con Él. No todo termina en esta vida, pero también es príncipe de paz, decía. Nos concede paz aún en medio de la violencia. Aún en medio de las situaciones más difíciles que podamos experimentar, Dios prometió que Él es príncipe de paz. Pero la Navidad, dijimos también, es un llamado a volvernos a la luz, a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Cuando estemos ahí con la familia, recordemos que hay muchas cosas que aún necesitamos cambiar. Hay muchas cosas que aún necesitamos parecernos más a Cristo. Esa necesidad de que Cristo es y debe ser el centro de nuestra vida. El saber que sin Cristo nada somos y nada lograremos. Eso fue en resumen lo que compartimos la semana pasada, pero hoy yo quiero invitarles a mirar detrás del telón de ese pesebre, a ver una realidad grandiosa que ocurrió. No fue simplemente un nacimiento o el nacimiento de un hombre santo. No fue simplemente un suceso histórico, como hemos dicho. Fue la invasión apacible del Rey del universo entrando en la historia de la humanidad. Cuando el Señor Jesús, ese Dios de toda gloria, intercambió su trono por un pesebre.
Hoy yo quiero compartirles acerca del regalo más grande de la Navidad. ¿Cuántos quieren recibir el regalo más grande en esta Navidad? Destapar ese regalo más grande. El regalo más grande de la Navidad es que el Rey vino como siervo, vino a servir. Ese es el regalo más grande. Inclina tu rostro, vamos a orar y pedirle que Él en esta mañana también nos bendiga con su palabra y que podamos entender en esta serie de sermones el verdadero significado de la Navidad para compartirlo, no solo a nuestra familia, sino a todo aquel que está dispuesto a oír su mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu venida tuvo un propósito eterno. Padre, te pedimos que nunca nos olvidemos, Señor, de mirar a la cruz. Que cuando miremos ese pesebre y recordemos tu nacimiento, miremos a la cruz, el propósito por el cual viniste, Señor, para redimirnos. Gracias, Señor, porque tuviste que intervenir y disipar toda tiniebla y toda oscuridad que el pecado había traído. Gracias porque, Señor, en la cruz tú cargaste todas nuestras enfermedades, todos nuestros sufrimientos y todos nuestros dolores, Señor. Por eso que al mirar el pesebre, Señor, nos debe traer esperanza. Nos debe traer, Señor, ilusión. Saber, Señor, que tú venciste, Señor. Y esa victoria nos has regalado, Señor. Gracias porque nos dices el regalo más grande que alguien puede recibir. Que tú viniste a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y a darnos vida aún cuando estábamos muy lejos de ti. Te pedimos en esta mañana que sea tu palabra hablando a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje que ha leído nuestro pastor Francisco, Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo captura esta paradoja como nadie. Ese Rey de gloria, ese creador del universo que intercambia su trono por un pesebre. El apóstol va a mostrar esa grandeza en estos pocos pero poderosos versículos. Nos va a presentar la biografía divina de Jesús. En primer lugar, en los primeros versos nos va a mostrar su naturaleza eterna. En segundo lugar, su decisión voluntaria de vaciarse. Y vamos a entender qué significa eso de vaciarse. Y en tercer lugar, su humillación extrema como siervo. Y por último, vamos a ver su exaltación final como el Señor universal. Este pasaje no es simplemente teología pura como muchos teólogos expresan o piensan, sino que también es el corazón mismo, creo yo, del mensaje navideño. Hoy, mientras el mundo se envuelve en luces, en regalos, nosotros nos detendremos ante el mayor regalo jamás dado. Contemplaremos al Rey, a ese Rey que no vino para ser servido, sino todo lo contrario, vino a servir y a dar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a descubrir que el pesebre no es el final de la historia, sino el comienzo glorioso de un plan de redención que va a redefinir para siempre lo que significa, escucha bien, tener poder, autoridad y majestad. Abramos entonces nuestra Biblia como nos enseña nuestro pastor Francisco, saquemos nuestra libreta y empecemos a apuntar, porque esto es algo glorioso. Y no solo que lo entendamos, sino que lo vivamos. Preparémonos entonces no solamente para escuchar una historia familiar, sino para encontrar de nuevo el asombro ante el Dios que se hizo pequeño para que nosotros pudiéramos ser grandemente amados. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Llevó en la cruz nuestro castigo para que por sus llagas nosotros fuésemos curados. Él sufrió todo lo que sufrió para que nosotros podamos tener paz. Y eso es algo glorioso. Entonces vamos con lo primero, en el verso 5 y el 6, el asombroso contraste. De la majestad al pesebre. Así le he titulado el primer punto que encontramos en el verso 5 y el verso 6. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa versión en este pasaje en particular. Ustedes tienen Reina Valera. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. La Navidad comienza en el cielo, no en Belén. Antes del pesebre
había y existía la gloria eterna. Pablo nos lleva detrás de ese telón de la historia para mostrarnos la realidad más asombrosa. Aquel que sería envuelto en pañales era el arquitecto del universo. ¿Puedes creer eso? Aquel pequeño bebé, inocente, frágil, era el arquitecto de todo el universo. Aquel que sería acostado en un comedero de animales era el dueño de todo lo que existe. Parece locura, ¿verdad? Y aquí está el primer misterio navideño. Jesús dice, no se aferró a sus derechos divinos. La palabra griega aquí, aferrarse, es poderosa porque habla de algo que se agarra con fuerza, que se retiene voluntariamente. Jesús no consideró su igualdad con Dios como un tesoro para ser protegido egoístamente, sino que como una posición desde la cual él podía servir a otros. Interesante, maravillosa verdad, qué hermosa verdad, que podemos nosotros también aplicar a nuestras vidas. La posición o los cargos que nosotros podamos alcanzar en esta vida no es para servirnos de ella, no es para servirnos de los demás, no es para aprovecharnos de los demás, sino una posición desde la cual nosotros podemos servir, desde la cual nosotros podemos bendecir a otros. En Navidad, Dios nos muestra entonces el verdadero poder. El verdadero poder no se demuestra en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. Repito, el verdadero poder no se demuestra en lo que se retiene o en lo que alcanzas, podríamos decir, sino en lo que entregas. Por eso que el Señor Jesús dijo que más bendición es dar que recibir. Y por eso que Navidad tiene ese propósito de dar regalos, de dar, de entregar. Mientras los reyes de la tierra construyen tronos muy altos, palacios muy elegantes y se aíslan con su majestad, es decir, se separan de la plebe, nuestro Rey Celestial hizo lo opuesto. Descendió, dejó su trono de gloria. Él no vino como un monarca distante que exige servicio, existe pleitesía, sino vino como un siervo rey que ofrece y se ofrece él mismo. Isaías expresa esta verdad de una manera maravillosa. Isaías capítulo 6, verso 1 al 3, dice de esta manera: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor, hablando de Cristo, alto y exaltado, sentado en un trono, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Verso 3 dice, y se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este es el Jesús eterno, rodeado de una adoración angelical, su gloria, dice, llenando el templo celestial, el mismo que Isaías vio con todo ese esplendor inaccesible, es el que Pablo ahora está diciendo en Filipenses, que no consideró el ser igual a Dios como algo aferrable. El apóstol Juan lo expresa de esta manera en el capítulo 1 de Juan. Dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El creador activo del universo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, todo fue creado por medio de él y para él, y en él todas las cosas subsisten. Se hizo parte de la creación. En Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Ese Dios grandioso y poderoso se hizo un bebé que necesitaba que lo sostuvieran. ¿Puedes creerlo? Eso es lo que empieza diciendo el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 6. Vamos al verso 7 porque ahora nos muestra la decisión voluntaria de este rey de su vaciamiento. Dice,
al contrario, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Si en el primer punto se nos ha mostrado que el verdadero poder no se demuestra con lo que se retiene, sino con lo que se entrega, en este segundo punto se nos va a mostrar el verdadero corazón palpitable del milagro navideño. Renunció, se despojó. Esta palabra griega en griego es kenosis, que significa vaciarse. Por eso que en este punto he puesto el vaciamiento del rey. Él no se vació, no se despojó de su divinidad. Sabemos que Él siguió siendo Dios. Jesús es plenamente Dios, como hemos citado varios textos bíblicos. Si no se vació de sus privilegios, se vació de su gloria manifiesta, de su independencia divina. Es como que este océano infinito se limitó a sí mismo en una gota de mar. El sol de justicia se envolvió en la tiniebla de la humanidad. Imagínate esta escena. Donde había adoración angelical, ahora habría llanto de bebé. Donde había el trono de marfil, ahora había un pesebre de madera. Donde había manto real, ahora había pañales simples. Donde había legiones a su disposición, adorando, ahora habría dependencia total de una madre adolescente. Pero fíjense en la posición que adopta, la humilde posición de un siervo. La palabra siervo aquí es doulos, que significa esclavo. El rey del universo no vino para ser un emperador visitante, sino como un esclavo. Nació en un establo prestado, envuelto en telas prestadas. Años más tarde iba a ser enterrado en una tumba prestada. Eso es paradójico, ¿verdad? El Dios de toda gloria y de toda gracia. Este es el mensaje de Navidad. Dios no nos amó desde la distancia. Se sumergió en nuestra condición. Experimentó el frío de la noche. Experimentó el hambre, experimentó la sed, experimentó el cansancio, experimentó la limitación, experimentó tantas cosas que nosotros en esta vida experimentamos. El creador del sistema inmunológico llegó a ser vulnerable a los resfriados igual que tú y yo. Es como la parábola del hijo pródigo. Conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero al revés. Te lo voy a explicar por qué al revés. Jesús contó la historia de un hijo que dejó la riqueza de su padre por la pobreza. Pero en Navidad tenemos la historia inversa. El hijo que voluntariamente dejó la riqueza del cielo por la pobreza de la tierra. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en su carta 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Gloria al Señor. Ese es el mensaje de la Navidad. Él nació un pesebre haciéndose pobre para que nosotros fuéramos ricos. Uy, pastor, quiere decir que me voy a sacar la tinca. No está hablando de esa riqueza. Está hablando de todas esas riquezas espirituales, como la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Cosas que no se pueden comprar con dinero, pero que traen felicidad, verdadera felicidad a la vida de todo ser humano. Creo que Juan capítulo 13 nos muestra lo que el apóstol Pablo en Filipenses quería expresar en este punto. Dice Juan 13 del verso 3 al verso 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, dice, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El que tenía todas las cosas bajo sus pies se ciñe como esclavo para lavar los pies de sus discípulos. Jesús mismo tiene que explicar esto.
Dice, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también de haber lavado los pies los unos de los otros. Tremendo lo que Dios está hablando. El vaciamiento del rey. Por eso que cuando sus discípulos, par de ellos dicen, Señor, en tu reino yo quiero sentarme en la derecha y mi hermano a la izquierda. El Señor Jesús dice, no estás entendiendo. En mi reino los más grandes o los mayores son los servidores de los demás. Vaciamiento. Aún cuando hayas alcanzado muchos títulos en esta tierra, siempre entender que Dios ha puesto en todo hijo de Dios, en toda hija de Dios, corazón de servicio. Eso no lo puede hacer cualquiera. Solamente lo hacen los hijos de Dios. Nadie te puede decir, oye, ven, sirve. Eso está en el ADN de todo hijo de Dios. Corazón de servicio. Corazón de amar a su prójimo como a sí mismo. Verso 8. El apóstol sigue mostrando y ahora nos va a mostrar la profundidad de la humillación hasta la cruz. Y dice, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió cruelmente en una cruz. El pesebre, como dije en la introducción, solo tiene sentido a la luz de la cruz. La madera del pesebre señalaba la madera de la cruz. El rey que nació para servir, sirvió hasta el extremo máximo. Su humillación no terminó en Belén. Siguió hasta el Gólgota, su humillación. Y aquí viene la paradoja más profunda. El que diseñó el árbol de la vida en el Edén, colgaría en un árbol de maldición, en un madero de maldición. El que creó las manos humanas, tus manos, mis manos, serían clavadas por ellas. El que da aliento a cada ser viviente tendría que decir, todo está consumado y entregar su espíritu. Pero notemos la palabra clave aquí en este verso, obediencia. Obediencia. La esencia del servicio de Cristo fue la obediencia al Padre. No fue un plan B, no fue un accidente trágico, fue la misión por la cual nació esa noche en Belén. El ángel lo había anunciado, Mateo capítulo 1, verso 21. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él te salvó a ti y a mí de nuestros pecados. Es glorioso. Mirar el pesebre es ver eso. El ver que alguien tan grandioso, el Rey de toda gloria, el mismo Dios, se despojara de esa deidad y viera nuestra condición y a dónde íbamos a ir y cómo íbamos a morir, tomó nuestro lugar y vino a salvarte a ti y a mí. ¿Hay algo por el que estar contento en esta Navidad? Nos dio el más grande regalo que todo ser humano puede querer. Ser salvo por la eternidad y un día verle cara a cara. Amén. Es lo más grandioso. El nombre Jesús significa Yahvé salva. Desde su nacimiento, Jesús llevaba su propósito en su nombre. Navidad es el comienzo entonces del camino hacia la Pascua. El niño en el pesebre es el cordero destinado al sacrificio. La estrella que guió a los magos iluminaría décadas después la oscuridad más profunda que el mundo haya visto, como compartimos la semana pasada. Luz resplandeció y disipó las tinieblas de todo ser humano. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para todo ese hombre que se encuentra perdido, atado en el pecado y que el mundo lo ha desechado y que el mundo dice que no va a cambiar. Cristo Jesús es la solución, es la luz que disipa las tinieblas. Él vino a salvar a su creación. Amén. Eso es lo más maravilloso. Por eso que Isaías en su capítulo 52 lo expresa de esta manera. Verso 13. He aquí mi siervo, dice.
seré exaltado y levantado. Luego dice, despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras rebeliones. Como cordero fue llevado al matadero. Ese es el plan navideño revelado hace más de 700 años. El Mesías sería cortado de la tierra de los vivientes. El pesebre siempre apuntaba al Calvario. Jesús fue rechazado. En su pueblo natal, dice Lucas capítulo 4 del verso 16 en adelante, que Jesús lee Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús declara más adelante: hoy se ha cumplido esas escrituras delante de vosotros, hablando que Él era el Mesías esperado. Pero cuando les insinúa que vendrá también a los gentiles, dice que la multitud intenta arrojarlo por un precipicio. Su humillación comenzó temprano, aún antes de la cruz. Por eso que Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 9 al 11. El apóstol Pablo va a mostrar por último la exaltación gloriosa. Todo se inclina ante el siervo rey. Dice: por lo tanto, Dios lo exaltó a este lugar de máximo honor y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La historia no termina en la cruz, con el siervo sufriendo, muerto en una cruz. Dios invierte las cosas, y esto es maravilloso. La humillación voluntaria del Hijo es respondida en la exaltación gloriosa del Padre. El que descendió hasta lo más bajo es elevado hacia lo más alto. La resurrección es el amén del Padre al hágase del Hijo. Es maravilloso. Ese pesebre vacío presagia la tumba vacía. El niño que fue adorado por pastores y magos será adorado, dice Pablo, por toda la creación. Y aquí observamos la universalidad de la adoración. Dice: toda rodilla en el cielo, es decir, ángeles, en la tierra, toda nación, toda tribu, toda lengua, y debajo de la tierra, es decir, los muertos de todas las épocas. Incluso aquellos que le rechazaron, aquellos que le ignoraron, aquellos que se burlaron de él, un día se inclinarán al Rey de Gloria. La Navidad, que muchos celebran sin pensar, será la realidad ante la cual todos tendremos que responder. Pero el versículo final nos da el propósito de todo: para la gloria de Dios Padre. La historia que comenzó con la gloria de Dios termina con Dios en la gloria, pero ahora en una humanidad redimida, unida a Cristo. El círculo se completa. Marcos 16:19 dice: fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos describe su exaltación: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. El que fue envuelto en pañales ahora lleva muchas diademas. Mira lo que dice Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5 del verso 6 en adelante ve a este cordero inmolado. Ve las marcas de su humillación permanente en su gloria. Este cordero, dice, recibe el libro de la historia y toda criatura canta, dice en el verso 12. Apocalipsis 5:12. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, de recibir la riqueza, de recibir la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
ese Cristo humillado, ese Cristo que fue crucificado por nuestros pecados, ahora es exaltado hasta lo sumo. Por eso que Filipenses 2, 10 y 11 termina de una manera gloriosa. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, amigos que nos visitan, esta Navidad estamos invitados no solo a contemplar a un bebé en el pesebre, sino a reconocer al Rey que vino a servir. Este pasaje nos confronta a tres realidades y es lo que yo quiero que tú guardes en tu corazón. Lo primero, nos confronta con el carácter de nuestro Dios. Tenemos un Dios que no gobierna desde la distancia. Tenemos un Dios que no se involucra en nuestra vida, sino un Dios que se involucra en el barro de nuestra humanidad. Su trono no está aislado de nuestro dolor. Su trono tiene marcas de clavo. Él se interesa por ti. Él sufre cuando tú sufres. Él se compadece de cada situación dura y difícil que pasa su creación. Se entristece cuando la humanidad se desgarra por su pecado. Su corazón se quebranta cuando ve que un esposo, una esposa es infiel y comienza a destruir su hogar. Él no está a la distancia. Él está para cada corazón que necesite de Él, que necesite de su consejo, porque es consolador. Él llevó en sus marcas y se hizo hombre para entendernos, para padecer y sentir lo que un ser humano siente. Nadie le puede decir a Dios, tú no me entiendes, porque Él padeció todo, sufrió todo y fue tentado por todo, pero sin pecado. Y lo hizo para no solo entendernos, sino para salvarnos, para rescatarnos y para darle propósito a nuestra vida. Hay esperanza para nuestra vida. Hay esperanza para tu familia. Todos tus hijos adorarán al Rey. Amén. Tú y tu casa servirán a Jehová. Y es la promesa de Dios. Pero lo segundo, la realidad que nos confronta es el significado del verdadero poder. En un mundo obsesionado con el poder, poder político, poder económico, poder social, Dios redefine el poder como servicio, la grandeza como humildad y la fuerza como amor sacrificial. El niño en el pesebre es la declaración definitiva de Dios sobre cómo debe ser el verdadero liderazgo. Y acá va un mensaje maravilloso para todo líder celular. Dios nos enseña que el verdadero poder en nuestras vidas es nuestro servicio. Nos enseña que nuestra verdadera grandeza es la humildad y que nuestra verdadera fuerza es el amor sacrificial. Y así debemos de servir el 2026. Amén. Con poder, servicio, con grandeza, humildad, corazón humilde y con fuerza, amor sacrificial. Y por último, nuestra respuesta. Pablo introduce este himno diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, ten la misma actitud que tuvo Cristo. La Navidad no es solo algo que contemplamos, es una realidad que nos transforma. Somos llamados a tener la mente de Cristo. Dile, eres llamado a tener la mente de Cristo. Y esto es poderoso porque el 2026 como el 2025 el diablo va a golpear tu mente, va a tentarte grandemente, va a hacerte querer caer, va a querer destruir tu hogar. Pero tú tienes que saber que tú has sido llamado a tener la mente de Cristo. Por eso se hizo siervo, por eso nació un pesebre, para que nosotros fuéramos ricos. Amén. La mentalidad de siervo
no es aquel que se aferra a sus derechos, sino aquel que se vacía por amor. Y creo que ese es el gran secreto para que en nuestros hogares, y este mensaje va para los esposos, podamos tener un hogar maravilloso. Hay que vaciarse de sus derechos. Hay que menguar para que ellos crezcan. Hay que dejar el orgullo que para nada sirve y hay que hacernos siervos. Siervos. Solo así, entendiendo estas cosas, podremos tener un maravilloso o una maravillosa familia. Dios nos invita a preguntarnos en esta temporada navideña, ¿serviremos como fuimos servidos? ¿Servirás en 2026 como fuiste servido? ¿Nos humillaremos como Él se humilló? Nos cuesta pedir perdón, ¿verdad? A mí me cuesta pedir perdón. ¿Nos humillaremos como Él se humilló? ¿Veremos a las personas a nuestro alrededor como personas, no como personas a ser usadas, sino como personas a ser servidas? Servirles. Las células es un tremendo medio para eso, para mostrar ese amor. El pesebre es una invitación a conocer a Dios, no como lo imaginamos, distante, exigente, indiferente, castigador, sino como el Rey que lava los pies. El Creador que llora con nosotros, el Eterno que experimentó nuestro tiempo, el poderoso que se hizo vulnerable por amor. Eso es el pesebre. A eso nos invita mirar al pesebre. Te dije que en esta Navidad estoy armando en mi casa, todavía no lo termino, espero el lunes acabarlo, porque el mensaje que quiero dar a mi familia, siempre les damos un mensaje, es estos 2 mensajes, sermones que les he compartido, de poder entender lo que es verdaderamente la Navidad. Esta Navidad Él sigue extendiendo su invitación. No vino solo para ser admirado en un pesebre, sino para ser recibido en nuestros corazones. ¿Cuántos corazones les quieren recibir en esta mañana? El Rey que vino a servir, sirvió dándonos acceso al Padre. Y hoy nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que en esta Navidad encuentren no solo nuestros hogares muy bien adornados, decorados con luces maravillosas, sino nuestros corazones abiertos al Rey, que habiendo sido rico, por amor se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a acercarnos al Señor. Él sigue haciendo esta invitación, porque ciertamente eres hijo de Dios. Ciertamente quizás has aceptado a Cristo, pero tu corazón está aún muy lejos de Él. Aún no le permites entrar a ciertas áreas de tu vida donde estás sufriendo, donde estás tomando malas decisiones. Y Él, en vez que le invites a tu casa bien adornada en esta Navidad, quieres que le invites a que sea el Señor de tu vida y que empiece a arreglar tu vida. Yo anhelo que Dios arregle muchas áreas de mi vida que todavía necesitan ser arregladas. Es una invitación del Señor a que tú puedas decirle, Señor, entrónate este 2026. Pero es una invitación también para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré. Si hoy Dios habló a tu corazón, quizás tú has venido hoy a escuchar un mensaje. Quizás hoy has venido con muchas cargas, con cosas que no entiendes de por qué te está pasando eso a ti en tu vida. Y hoy Dios te dice, permíteme entrar a tu corazón. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, dice Cristo, y cenaré con Él y Él conmigo. Y ese es el primer llamado de este mensaje. Si hay alguien que en esta mañana nos visita y aún no ha aceptado a Cristo,
Déjame decirte que la salvación es solamente para aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, no para aquellos que abrazan una religión. Y si en esta mañana hay alguien que Dios habló a su corazón y sabe que necesita abrirle su corazón a Cristo, permitirle entrar, yo quiero orar por ti. Mientras que la iglesia está orando, si tú quieres acercarte a Cristo, levántame tu mano ahí porque quiero orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Levanta tu mano, que quiero verla si hay alguien para orar por ti. Es la invitación. Dios te bendiga, trae una mano levantada, una mano. Dios te bendiga, mujer. Qué hermoso un niño levantando su mano. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Señor? Quizás lo tenías como una religión. Quizás hoy tus ojos han sido abiertos y hoy realmente quieres abrirle tu corazón al Señor. Que Dios te bendiga, tras esa mano levantada. A las personas que han levantado su mano, yo les voy a pedir que ahí en su lugar pónganse de pie. Pónganse de pie porque quiero orar por ustedes ahí mismo. No tengas miedo, ponte de pie. Dios te bendiga, varón. A las personas que ahí levantaron sus manos, pónganse de pie, no tengan temor. Vamos a orar. Vamos a pedirle porque Dios dice que no debemos de avergonzarnos de Él. Para que Él un día no se avergüence en el cielo, que un día decidimos a Cristo como nuestro Señor. Las personas que levantaron su mano, repitan esta oración. Díganle: Señor Jesús, gracias por nacer en un pesebre. Gracias por humillarte hasta lo sumo para restaurar mi vida y hacerme rico. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida, Cristo. Perdona mis pecados y dame la vida eterna. Y enséñame a vivir conforme a tus propósitos, para gloria de tu nombre. En la iglesia, hagan esta oración, oremos juntos. Nos ponemos en pie todos. Pongámonos en pie. Acerquémonos al Dios de toda gracia. Y digámosle: Señor, gracias por venir en un pesebre. Gracias por dejar tu trono y cambiarlo por un pesebre. Gracias por tan grande humildad, Señor. Ayúdanos a poder servir con la grandeza que tú serviste y nos enseñaste. Con toda humildad, dile. Ayúdanos a servir con amor sacrificial. Ayúdanos que el 2026, Señor, dejemos todo temor y abramos nuestras casas, nuestros labios, y podamos compartir el único mensaje del Evangelio que transforma vidas. Cristo vino a restaurar todo y a salvar todo lo que se había perdido. Haznos esos instrumentos, Señor. Haznos, Señor, esa iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo, para gloria de tu nombre. Ayúdanos a dejar todo afán, Señor, todo afán de la vida, porque tú nos sostienes, Señor, y tú nos darás todo lo que tengamos necesidad. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por recordarnos en esta Navidad que tú viniste con un propósito. Y el propósito es disipar las tinieblas y rescatarnos y llevarnos a esa luz admirable. Pero también el propósito es que ahora que te conocemos, Señor, ahora que alumbramos de la luz de Cristo, ahora que andamos en la luz de Cristo, poder alumbrar a otros y llevar a otros a esa luz. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, ayúdanos a ser una iglesia que testifique de ti. Y que el 2026 no haya sitios vacíos y que muchas personas, Señor, puedan venir a conocerte y escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.